Hoy vamos a hablar de el peligro de las tinieblas y el peligro de coquetear con las tinieblas, porque muchas veces a la gente le gusta coquetear, no sé si tiene una seducción o no sé qué, pero las tinieblas es como que seducen, pero no nos damos cuenta que eso es un peligro. Un drama ahí, un clavo ardiendo, la cual muchas veces nos abrazamos sin darnos cuenta. Y para hablar de este tema, hoy invertimos los roles, los papeles con nuestro amigo José Luis Sanz. José Luis, bienvenido. Gracias. Siempre eres tú el que entrevista, ahora eres el entrevistado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bien, las tinieblas, ¿son un peligro? O como algunos dicen, es una tontería, como por ejemplo esto de Halloween. Sí, ¿qué tiene de malo? Es una fiesta, es para festejar. Bueno, las tinieblas tienen peligro. La prueba es, en primer lugar, que todo lo que es oscuridad trae temor al hombre. Todo lo que es oscuridad trae temor. Punto número 2. Una de las armas de la seguridad ante la delincuencia en los negocios, en las industrias, en todo, es que no esté nada apagado, que no haya tinieblas, sino que haya luces para que se pueda ver quién viene, quién no viene y quién se acerca. Y el otro punto es muy sencillo. Nuestro propio cuerpo humano nos muestra que cuando llega la noche, la tendencia nuestra es simplemente recogernos, descansar y dejar que pase la noche. Nos encontramos, por ejemplo, un síntoma, ¿no?, de los tantos. La gente, las películas de terror, por ejemplo, que le dan miedo, pero no pueden dejar de verlas. Es más, hay gente que hace maratón de películas de terror. Entonces, son tan inocentes, o una fiesta como Halloween, o qué sé yo, ciertas películas o cosas, ¿son tan inocentes como pareciera? No, en primer lugar, tú has mencionado Halloween y se habla de fiesta. Eso es un error, eso es una mentira. Halloween no es una fiesta. Halloween la han conseguido sacar, es una práctica espiritista y ocultista y satánica desde hace siglos, que simplemente le han puesto otro disfraz para irla introduciendo en el mundo de los niños. Claro. Eso me hace acordar que la Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Exactamente, exactamente. El diablo se disfraza. Se disfrazó para hacer caer a la primera pareja como de una serpiente que hablaba. Se acercó a Jesús después que estuvo ayunando 40 días y se acercó a Jesús, si me permites, con un disfraz como si fuera el Señor de todo, porque incluso se atrevió, osó a decirle al Creador del mundo: si me adoras y te postras, te voy a dar los reinos del mundo, cuando están en las manos de Dios. O sea, la tendencia del disfraz, del engaño, del ocultismo, de la oscuridad, siempre viene de las tinieblas. Lo malo siempre se hace en la oscuridad. Lo malo siempre se hace en lo oculto. Lo malo siempre se hace rodeado de todo algo que lo pueda esconder, y de ahí vienen los timos. Un poquitín de cosa buena rodeado de mucha cosa mala, y eso es el guión, el trasfondo, la base de un timo. Y Halloween es un timo espiritual. Los padres de muchos de ellos, de los niños, yo les haría una pregunta. Hace 15, 20 años empezó a estar de moda en la sociedad, o veintitantos, el jugar con la Ouija. Y de ahí surgieron un montón de problemas, incluso suicidios, gente traumatizada, y aún gente que hoy escucha ruidos, tiene temores y tiene miedos. De hecho, recientemente yo estaba escuchando alguna entrevista a algunos personajes famosos en unos programas que hablaban de esos temas, y aunque eran entrevistas distintas en días distintos, cuando les hablaban de aquella experiencia, casi todos, por no decir todos, decían que fue una experiencia negativa, que les produjo miedo, temor, y sin embargo era una moda que ha ocurrido, que sus vidas han quedado atadas. Todo lo que es del diablo también seduce.
Porque ¿por qué pecamos? Porque hay seducción en el pecado. Hay seducción en el engaño, hay seducción en la mentira, hay seducción en salirme con la mía y pensar que no va a ocurrir nada. Hay seducción en creer que las cosas extrañas, que podemos jugar con fuerzas o aceptar filosofías, eso es mentira. Y que es inocuo, ¿no? Porque hoy en día te dicen, no, eso es inocuo, tú puedes hacerlo, no pasa nada. Es cuentos de viejas o de como el hombre del saco para asustar y no tiene nada que ver con eso. Hay detrás de todo eso, hay si me permites, yo te voy a contar una historia. Resulta que hace unos años, una de las películas películas de esas del género del terror, más taquilleras, más conocida, fue La simiente del diablo. Una película que la dirigió un director llamado Roman Polanski. Pero aquí que Roman Polanski, la Biblia nos dice algo muy sencillo: de lo que abunda el corazón, habla la boca. O sea, uno expresa a través del medio que tiene. Y para un cineasta, la forma de expresarse es a través de una película. Roman Polanski, un cineasta que en ese entonces, cuando al principio de los 70 grabó esta película, estaba vinculado con el famoso clan Mason. El clan Mason que en los principios de los 70 era conocido en Estados Unidos porque hacía rituales satánicos con asesinatos rituales. Porque él andaba con una modelo y actriz llamada Sharon Tate, que después murieron en forma traumática, y que pertenecía al clan Mason. Que de hecho Charles Mason, no sé si todavía está en la cárcel o hasta hace poco estaba en la cárcel. Entonces, vemos los vínculos que hay y que es una tontería para algunos, como una película, tenía la expresión de lo que estaba viviendo por sus vínculos este hombre Roman Polanski. O sea que vemos que no es tan inocuo, no es tan inofensivo, no es tan banal, tonto. En absoluto. Tú has dado una de las claves de ese entorno, de esas modas, de esas costumbres. Totalmente. Alguien hace años hizo un estudio sobre cómo habían seguido sus vidas todas las personas protagonistas o muy cerca del protagonismo en las películas de terror donde se hacen ritos satánicos, donde se simulan posesiones, donde se simulaban trances y cosas de estas. Y la cuestión es que la gran mayoría de esas personas murieron muy jóvenes y murieron de una forma trágica, pero de unas formas bastante trágicas e insospechadas, que no eran normales que murieran. Es el caso de otra de las películas icónicas del género del terror, que fue El Exorcista. Exactamente igual. En Estados Unidos hay un hotel que durante muchos años fue usado por satanistas o gente que iba ahí a hacer sesiones y rituales, y es uno de los hoteles donde más gente ha muerto asesinada, violentada y de una forma totalmente sangrienta, al punto de que ese hotel nadie va, so pena de que alguien ignore y al final tienen problemas, que llegó a aparecer incluso en los depósitos de agua el cadáver de una persona. O sea que no hay nada inicuo, no hay nada que venga del mundo. El mundo espiritual es un mundo activo. Vamos a dejarlo claro. Es un mundo activo y el mundo espiritual solamente tiene dos reinos, las tinieblas o la luz. Ahora, ahí surge la mentira oriental del yin y del yang, que quieren enseñar o dicen que es necesario para que haya una buena armonía. Por eso el circulito es negro y es blanco en la misma, aunque tiene una especie de S, pero son dos mitades. Y lo que quieren enseñar es que se necesita tanto las tinieblas o el mal como la luz y lo bueno para que haya armonía y haya paz.
ese mismo es una filosofía y un engaño de Satanás a la sociedad. Todo lo que rompe la armonía y la paz es del mundo satánico y de las tinieblas, y no viene de Dios. En los años 60 se puso de moda el signo hippie de la paz. Si tú, en ese símbolo hippie de la paz, si tú tiene 3 astas. Sí, es una cruz invertida. Sí. Justo la que usan los satanistas. Una cruz invertida con los brazos quebrados. Los brazos quebrados. Y encerrado en un círculo. Yo te hablo de una experiencia mía personal. Yo me convertí en los años finales de los 60, principios de los 70. 69, 70. Y era el tiempo que se usaba eso. Sacamos unas pegatinas donde se hablaba del amor de Dios y donde se hablaba de la cruz y donde por encima del símbolo de la paz estaba la cruz de Cristo bien puesta. Y alguna hermano nuestro en Madrid, cuando llevaba esa pegatina, fue agredido porque personas relacionadas con el mundo de lo oculto se dieron cuenta de que ese símbolo estaba siendo puesto por encima, la cruz bien puesta. Y arremetieron contra él y le hicieron violencia. O sea que no hay nada extraño. Nosotros hemos vivido muchos años en Canarias. Canarias es una tierra tremendamente afectada por el mundo espiritual, que el mundo espiritual, como he dicho, es activo. Hemos tenido que hablar con muchos niños. Hay muchos niños en Canarias que tienen un montón de miedos, temores, e incluso nos han confesado, cuando se les ha hablado del Señor y las cosas de Dios, que han tenido sueños o figuras en sus habitaciones estando solos de noche. Y cuando hablas con ellos y les dices, ¿tú qué estás viendo? ¿A dónde está la lectura? ¿Qué películas ves? Te das cuenta que toda su biblioteca infantil o las películas o los juegos que tienen están involucrados con símbolos, con ocultaciones del mundo del diablo. El señor de las tinieblas, la bruja de no sé qué, o sea, un montón de cosas, y todo eso les afecta. Claro. A esto le sumamos que hace una década atrás estuvo de moda la saga del Señor de los Anillos, que parecía algo tan tonto, pero resulta que es un mundo de invocaciones. No, el Señor de los Anillos no, perdón. Harry Potter. Harry Potter, que habla de invocaciones, brujerías, y lo que hicieron fue, lamentablemente, cauterizar o hacer creer a toda una generación de niños y adolescentes que el tema de brujerías e invocaciones era todo un juego, pero que resulta que no es un juego. El diablo no juega. El diablo es un engañador, un mentiroso. Y como todo seductor, mentiroso y engañador, hace ver las cosas de una manera para hacer caer a la gente en su trampa. ¿Qué pone un buen pescador cuando lanza la caña en el anzuelo? No lanza el anzuelo vacío. No, una carnada. Pone una carnada que gusta. Hace poco una persona que entendía de pesca me enseñaba que depende el pescado que tú vayas a querer, así pones la carnada, porque hay pescado que le gusta a un tipo de carnada, a otro, y así. Eso es lo que hace el diablo, va seduciendo y va echando carnada. No hay nada bueno ni positivo en ningún mundo. Como he dicho, hay 2 mundos espirituales, el de las tinieblas y el de la luz, el del diablo y el de Dios. El mundo de las tinieblas y del diablo, basta leer la historia para darnos cuenta dónde acarrea un mundo sin Dios, que no reconoce su pecado y que adora y se rinde ante todo lo que es extrañamente satánico. El problema también que el satanismo se ha metido hace muchos siglos en las religiones. El catolicismo romano, tú puedes visitar, por ejemplo, las grandes iglesias de Salamanca y te das cuenta que las fachadas tienen simbolismos
de satanismo. Sí, verdaderamente estuve hace unos meses allí y pude comprobar que la fachada está llena de cosas, y una de las cosas es simbolismo, y es más, me encontré a pocos metros de una guía que en el grupo les contaba acerca de esos símbolos y de una de las cosas que tenía que ver con la suerte, creo que tiene que ver una rana de la suerte, sí. Y entonces estaba contando todo ese tipo de cosas que parecen anecdóticas, que parecen tontas, pero ¿qué dice la Biblia acerca de las tinieblas? Pues dice la Biblia que no hay comunión de la luz con las tinieblas. O sea, marcando una separación total. Y al hombre le dice que el hombre en pecado es un hombre que ama las tinieblas para ocultar sus obras malas. No quieren venir a la luz para que las obras malas sean manifiestas. Hay un refrán español que dice que de noche todos los gatos son pardos. Y es así. En la oscuridad tú no distingues los colores, no distingues la realidad. Hasta un ruido normal puede volverse en un problema grande. La Biblia habla de que el diablo es el príncipe de las tinieblas, del oscuro. Pero la Biblia habla también de que Jesucristo es el príncipe de paz y es Dios de luz. La Biblia habla también de que en el momento que el hombre pecó, su espíritu empezó a estar cegado a causa del pecado. Hasta el punto que dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en un hoyo. O sea, no vemos la realidad, no vemos la verdad. Todo se distorsiona. Y siempre los hogares se van a ver afectados por cosas y situaciones extrañas que les van a ocurrir si entran en las prácticas, en la aceptación y en ese mundo. ¿Qué pensaríamos de un padre carnicero? Y no quiero molestar a los carniceros, que es solamente un ejemplo. Es un ejemplo, que a un hijo de 3 o 4 años le deja jugar con las herramientas de cortarle las piezas de carne. ¿Qué pensaríamos si un buen carpintero dejaría jugar a un hijo de 4 o 5 años con la sierra eléctrica o los serruchos que tiene en el taller de carpintería? ¿Qué pensaríamos de oficios que tienen peligro, que los padres dejasen jugar a sus niños con esos peligros? Les llamaríamos locos. Pero sin embargo, muchos padres hoy que aceptan las tinieblas y los rituales como algo normal, permiten que sus hijos jueguen con las cosas de las tinieblas, que son herramientas que los van a autodestruir, los van a hacer daño. Hay muchos, seguramente que mientras muchos vean y escuchen este programa, van a descubrir que hay muchos niños en su entorno que confiesan a sus padres, a sus abuelos o a sus amigos que oyen ruidos o que ven cosas o que tienen miedos o que creen que debajo de la cama hay cosas extrañas. ¿De dónde viene eso? Eso viene de ese mundo de las tinieblas. Porque el diablo viene siempre a atemorizar. Trae un espíritu de temor, de miedo. Eso es lo que produce. Y todo temor y miedo, la consecuencia que hay en las personas es que las bloquea, les deja totalmente paradas, paralizadas. La religión misma de nuestros padres, la tradición católica en España, también se ha metido en ese campo del ocultismo, porque ha enseñado al pueblo a invocar a los muertos, a hacer plegarias por los muertos, a hacer ofrendas por los muertos, para sacarlos de algún lugar. E incluso el Día de Todos los Santos, en todas las culturas se ha metido el tema de la muerte vista desde el lado del oscuro. Bueno, el caso más paradigmático es México, ¿no? Donde hacen un culto a la muerte. Hay zonas de Argentina donde hay un culto a San la Muerte. Y coincidentemente, creo que coinciden todos en la misma fecha. Sí. 31 de octubre. Entonces, ahora, esto me hace acordar como cuando Dios dijo a Adán y a Eva que de todos los frutos que hay pueden comer, más del fruto que hay en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás porque de cierto morirás.
¿Y cómo fue la seducción? Empezó con que Dios dijo. O sea, comenzó a cuestionar esa verdad de Dios. Y esto me hace, ahora mismo, mi esposa me estaba contando una situación hablando en su trabajo con compañeros de trabajo acerca del tema de Halloween, que hay gente que decía, no, pero si es solamente para divertirse. Y me hace acordar él mismo, con que Dios dijo, no, no es tan así. Eso es lo que me suena a mí. No es tan así, si es solamente para divertirse. Con que Dios dijo, si es que Dios sabe que si ustedes comen se les van a abrir los ojos y van a ver todo. Serán como dioses. Una seducción en la perversión lingüística para que lo que tiene es la desobediencia, porque si hay algo que sabe Satanás es la desobediencia y el efecto de la desobediencia. Lo conoce bien. Lo conoce bien. Lo conoce perfectamente. Mira, Jesucristo dijo una verdad categórica que el hombre de nuestros días no quiere aceptar. Mientras vivimos, servimos a un Señor. Que se nos quite de la cabeza la idea que tenemos de que somos tan libres, que podemos disponer de nuestra vida sin consecuencias y que no hay nadie por encima de nosotros. A mí nadie me manda. Es mentira. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Es mentira. Cristo dijo, no podéis servir a dos señores. Porque hay una parte espiritual nuestra que anhela la verdad, la luz y la vida. Y hay otra parte espiritual que ha sido muerta por el pecado, la maldad, que es una naturaleza caída que nos arrastra al fondo del oculto, del oscuro. Y Cristo, cuando dijo dos señores, habló de esto, de que con nuestra vida, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, servimos a un Señor, o a Dios o al diablo. Así de claro, de contundente. Y no hay más. Fíjate hasta qué punto se ha metido el tema en la sociedad actual, que muchas personas relevantes, que cuando se les hace entrevistas, y esto lo cree no la gente relevante, sino muchísima gente incluso humilde, que creen que cuando su padre, su madre, su marido, un hijo ha muerto y ya está en la eternidad, que les guía desde el otro lado. No, es que él me guía del otro lado. Hace poco una persona hablaba de que cuando se acostaba en la cama podía hablar con su marido que había muerto, como si estuviera allí. Y para esa persona, esa mujer, era una realidad. Eso es una fantasía y una mentira del diablo. Los muertos no pueden hablar. Los muertos no pueden regresar a la vida. Los muertos no pueden darnos ningún mensaje. Los demonios sí. Y los demonios vienen de las tumbas, de la muerte, de la oscuridad. Y si aceptamos formas de vida donde a los niños decimos que eso es un juego, no es ningún juego. Pero es que tampoco es ningún juego que los adultos piensen que la dirección que necesitan va a venir de los muertos o de su padre o de alguien por ahí, o de ir a consultar a un espiritista, a un ocultista, que él mismo se mete en juegos y se mete de cartas y se mete en prácticas extrañas. Yo una vez hablando y confrontando la fe de Dios y el Evangelio con un espiritista, yo le dije una cosa, dije, tú no me puedes negar que tú mismo padeces miedos y temores. ¿A que sí? Y me dijo, sí. O sea, los mismos que practican cosas de la oscuridad, ellos están esclavizados por temores y terrores. Pero si tú crees en Jesucristo, aceptas a Dios y vienes a la luz, confiesas tus pecados y eres libre de esas oscuridades y de esos terrores, tu vida cambia. Ya no estás bajo la mentira, ya no estás bajo el príncipe de las tinieblas, ya se ha roto el poder de la oscuridad sobre tu vida, porque ha nacido Cristo, que es luz, y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu de Dios es el único que nos puede hablar en la vida para guiarnos en lo que tenemos que hacer. Los demás no.
en absoluto, no hay nada más. Y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Estamos, los padres que juegan con esto y lo toman como un juego, se están autoengañando y están dañando sus propios hijos. Digamos que un padre es el que tiene, básicamente la Biblia dice que es el pastor de su familia, por tanto es el que tiene la autoridad espiritual. Y si él no ejerce la autoridad espiritual para cubrir, proteger a su familia queda descubierto, queda sin protección espiritual y a merced de esas fuerzas espirituales de maldad. Por eso es tan importante que el padre sepa decir, no participas de eso. No, pero en el colegio todos lo hacen. Yo he hablado en el colegio y tú no participas porque tú eres hijo de luz, no de tinieblas. Hace unas horas precisamente con mi esposa estábamos hablando con una madre que contaba cómo ella a sus hijos desde pequeñitos tuvo que luchar porque los niños son niños, ellos no entienden, pero los niños querían imitar y hacer lo mismo que sus compañeritos con Halloween, por ejemplo, ¿no? Y que ella los primeros años tuvo que luchar y tener sus confrontaciones con sus hijos, hasta que sus hijos, a medida que fueron creciendo un poquito, fueron entendiendo más y ya no tienen esa lucha. Pero hay muchos padres que por el hecho de no tener que discutir, no tener que luchar, no tener que ir a dar explicaciones ante los profesores, tragan con todo y no se dan cuenta el daño que le están haciendo a sus hijos. Hay multitud de familias huérfanas de padres y de responsables. Hay una orfandad paternal en los hogares impresionantes, porque los padres, y no quiero que se ofenda a nadie, están muy preocupados en todo lo material o en sus propias cosas, pero no dan el tiempo que deben de dar a sus hijos. Ser padre no es una noche de placer, dejar embarazada a la esposa, esperar 9 meses, comprar un carrito, comprar una silla al coche, comprar los biberones y vestirle. Ser padre trasciende todo eso. Implica una responsabilidad de una vida nueva que Dios nos entrega a las manos. Y que vamos a dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho con la vida de esos niños que han nacido en nuestro hogar. Y un padre tiene la responsabilidad de llevar sus hijos al lado bueno. Al margen, si no quiere, dice, no, es que yo no soy evangélico. Bien, infórmate al margen del evangélico, el católico, el musulmán, el ateo, el agnóstico, infórmate qué es las prácticas de Halloween, de Ouija y de todos estos rituales que hay. Infórmate. Y cuando te informes vas a descubrir que detrás está el mundo del espiritismo, del ocultismo, el mundo de los demonios. El mundo de los demonios. Y se manifiestan. Y yo podría hablar de muchas cosas que influyen mucho. Yo he participado en reuniones de liberación, liberando a gente. Y voy a contar un caso que dicen que no influye. Estábamos liberando a un joven y mientras oraba por él, de repente se quedó rígido como una tabla. Rígido. Y yo me quedé así y dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tiene esta rigidez, especialmente de cintura para abajo? ¿Por qué está rígido? No se puede ni mover. Y estaba asustado. Y Dios me dijo, sentí una voz interior, quítale las zapatillas. Llevaba unos tenis de moda. Le quité las zapatillas. En el momento que yo quité esas zapatillas con mis manos, de repente hubo una sacudida en ese cuerpo, se incorporó y dobló las piernas. ¿Sabes tú lo que había en esas zapatillas? La letra de una canción de un grupo de rock prosatánico. Y eran letras en contra de Dios. Él quería ser libre, pero antes había jugado con ese tipo de música. Porque muchas dicen que el rock es satánico. Yo no puedo decir que el rock sea satánico 100%, pero hay mucho rock que es satánico. Por ejemplo, Calle 13, que es un grupo que ya ha pasado,
pero que no está muy lejos de la moda, Calle 13 se encerraba con chamanes en la selva y brujos antes de crear sus discos, para encontrar la inspiración de esa música. Y podemos hablar de otros grupos, los famosos, se toma como una cosa curiosa y jocosa, sus majestades satánicas, los Rolling Stone. Y sí. son hijos de las tinieblas. Igual que por lo que está haciendo. Led Zeppelin Led Zeppelin. Hay una historia con respecto a Led Zeppelin que... Mira, cuando yo me convertí, me has tocado un grupo de mis tiempos. de los míos también. Cuando yo me convertí, uno de los discos que yo tenía era uno de los grandes éxitos de Led Zeppelin, Muchísimo Amor. Aún recuerdo los toques de guitarra. Cuando yo me convertí, tenía una colección de ese tipo de música y llegué a casa y empecé a romper. Alguien se entró de la familia. ¿Qué estás haciendo? Estás rompiendo miles de pesetas. La gente pone la peseta. Sí, sí. Y me dijeron, ¿por qué no los vendes? Porque esto me ha hecho daño a mí. Y si me ha hecho daño a mí, no quiero que le haga daño a nadie. Pues este muchacho de las zapatillas, dije, y esto me confesó. Y ahí tuvo que renunciar a eso. No hay nada. El diablo no regala nada. Da una cosa y pasa la factura con muchos intereses, hasta el punto de que no la puedes pagar. Hay una historia hindú de la India que dice que había una persona con mucho dinero que odiaba a un vecino que era más pobre y no sabía cómo dañarle, cómo hundirle. Y cogió y le vendió, los hindúes cuando tienen un elefante lo cuidan y tal. Le regaló el elefante más grande y mejor que tenía. Y este otro vecino que era más pobre dijo, ¿cómo mi enemigo me regala esto? ¿Sabes tú cuál fue el fin del regalo? Que el elefante gastaba tanto, comía tanto, que acabó arruinando la vida de aquel que aceptó el regalo. Esa es una historia hindú. El diablo regala cosas, pero son tan enormes y tan grandes que el precio que pagamos es con nuestra vida, con nuestra propia vida. En juego está no una fiesta, está el alma de nuestros niños y el alma de los hogares de las personas también mayores, porque los mayores tienen un montón de problemas y de traumas impresionantes, que ellos mismos están metidos en supersticiones, que si una pulserita de tal color que me han dicho, que si una figurita de no sé dónde. No, estos días de atrás, en el pueblo donde vivimos, mi esposa estaba testificando a una mujer que había montado un negocio y al testificarle le dijo, ahí va, pues ha venido usted en un buen momento, porque una persona me ha traído un agua especial para que si esparzo el agua en el negocio tenga prosperidad. Y mi esposa le dijo, usted deseche eso que viene de las tinieblas. ¿Qué ritual hay detrás? El único que puede prosperar su negocio es Dios, si también Dios puede usar su vida para el bien. Y Dios bendecirá su vida. Y cogió y tiraron el agua, quedó en tirar el agua. Eso que se ha metido, ha palpado en la sociedad, es lo que hace ver distorsionadamente. El ojo espiritual de la sociedad es un ojo que tiene cataratas, no ve bien, no distingue. Se ha enrolado en tantas costumbres mezcladas con cosas ocultas que ya no sabe dónde está la verdad, dónde está la mentira. Y ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores. Mi esposa es gallega y en su tierra hay un dicho que dice, las brujas no existen, pero que las haylas. Es una manera, es como la sociedad moderna, que dice, no, todo eso no existe. Lo niega, pero en su interior saben que existe. Vamos a ver, en estos días se ha estrenado una película que le ha costado mucho sacarla por los... El negocio más millonario de Estados Unidos es la pedofilia. El que más dinero da, por encima de las drogas.
No me digas tú a mí, un psiquiatra, un psicólogo, no tiene armas, no tiene conocimiento, no tiene capacidad para asegurar que eso es una enfermedad cuando gente de dinero o gente de menos dinero es capaz de abusar de niños y niñas de meses o de años. Ahí está el diablo, el satanismo, la brujería, los demonios. Es imposible hacer eso. Es imposible. Si no está detrás del diablo, ¿cómo que el diablo no existe? ¿De dónde viene todo el entorno que estamos teniendo? Bueno, es que estamos redondeando en la figura de un reino de las tinieblas que muchos niegan o lo tratan como solamente una figura retórica, como que una figura que hay que, como si fuese el diálogo en el teatro, ¿no? Que tiene que haber una persona le contraponen a otra para realizar diálogos. Pero es mucho más importante que solamente una figura retórica. Claro que sí. ¿Por qué Nietzsche murió gritando? ¿Por qué algunos de los papas de Roma han muerto gritando ante la muerte, horrorizados de lo que les esperaba? Porque estaban viendo el mundo de las tinieblas, a dónde iba su alma. Por eso. Pero por eso también en la Biblia hay un tal Esteban, el primer mártir de la iglesia, que mientras moría y veía la eternidad, veía el cielo abierto, al Hijo del Hombre sentado a la diestra y un mundo de luz que le llevó a morir bendiciendo a sus enemigos. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran prueba. ¿Cómo que el diablo no existe? Si no existe, ¿por qué tienes miedo a la muerte? Si no existe, ¿por qué ocurre todas las violencias que no hay por dónde cogerlas? No tienen explicación de ningún tipo, so pena que se lleven al mundo donde tienen que estar, al mundo de los demonios. ¿Por qué? Porque si cualquier persona va a una biblioteca y pide un libro de las culturas anteriores a las nuestras, lean la historia maya. ¿Cómo que los rituales de los mayas que mataban niños, niñas y vírgenes, los descuartizaban, los sacaban las vísceras? Eso no viene sino del mundo de los demonios. No viene de otra cosa. Hablé con un joven no hace mucho que había conocido el Evangelio y abandonó el camino del Señor. Y hace unos años fue a Inglaterra, al Museo Británico. Y ahí está una de las piedras grandes donde una de las culturas, de las creencias de Babilonia, quemaban niños. Al poco de nacer los echaban por la boca de ese Dios para quemarlos vivos en honor de ese Dios. Eso no lo mueven nada más que los demonios. Y no hay argumento que lo pueda rebatir. No hay argumento. Porque la violencia viene de Dios, no viene de Dios, viene del diablo. Dice la palabra de Dios que Dios es el Padre de las luces y que todo don perfecto y toda buena dádiva vienen de Dios. Totalmente contrario a lo que es el mundo oscuro. Y en relación con los cristianos, la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, Cristo con Belial? ¿Qué pasa qué debería hacer un cristiano con esta seducción a participar de las tinieblas? Pues tener el valor de ponerte en pie. Tener el valor de ponerte en pie. Cuando Estados Unidos discriminaba a los negros, hubo una abuela que tuvo el valor de subirse en un autobús y sentarse en el sitio de los blancos. Tuvo el valor. Ponernos en pie. Hace muchos años, cuando murió mi suegro, yo no estaba todavía casado con mi mujer, éramos recién convertidos. Y la tradición de nuestras familias es católica romana. Fuimos al funeral. Pero
a los pocos días, la tradición católica romana entra en el mundo del oculto. Empezar a hacer misas en favor del alma de los difuntos. A interceder y entrar en el mundo de los muertos. Y tuvimos que testificar a la familia y decirle, mira, somos cristianos. Les hablamos de que la Biblia prohíbe ese tipo de cultos, de relaciones con los muertos. Y mi esposa no fue a la misa de su padre. Hubo relaciones de todo tipo, pero mi esposa se puso en pie. Se puso en pie. Hay que ponernos en pie. Los cristianos no estamos para contemporizar con el mundo, sino para ser luz y sal. Tampoco estamos en una situación de creernos más santos, más perfectos, mejores personas. Somos como los demás. Pero ponernos en pie. Es decir, yo no hago esto porque soy cristiano. Yo me he tenido que enfrentar, trabajando en el ámbito secular, a jefes que me han dicho, oiga, usted diga esto, no, yo no miento. No, ¿cómo? No miento. No voy a mentir por usted. No voy a engañar por usted, porque soy cristiano. Pero si es que todo el mundo miente, todo el mundo mentirá, pero yo no. Exacto, porque yo no. Para eso hay una diferencia entre un hijo de la luz y un hijo de las tinieblas. Claro. Una de las cosas que la amenaza a la iglesia primitiva fue dejar de hablar en nombre de Jesucristo, dejar de predicar. ¿Y qué contestó el apóstol? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así de claro, de contundente. No hay más, no hay más. Los cristianos no estamos ni para jugar con calabacitas, ni para admitir una ouija de juguete, ni para meternos en misas de difuntos, ni para ir, por ejemplo, los que hemos enterrado seres amados y queridos, justo el día que a lo mejor ninguno va al cementerio, es el día de todos los santos. ¿Por qué tenemos que celebrar un día de los muertos? No, es otra historia lo nuestro. De hecho, yo tengo familiares muy allegados. De hecho, yo no tengo familia ya hace tiempo. Y yo no suelo visitar las tumbas. No recuerdo la última vez que estuve delante de una tumba de mi madre, porque sé que está en el cielo. Algunos pueden pensar, uy, pues, qué falta de sensibilidad. No, al revés. Es que mi madre no está ahí. Mi madre está en el reino de los cielos. Está en otro lugar. Y los otros que he enterrado también. Está en otro lugar. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna y pasa de muerte a vida. Pasamos, vencemos todo el mundo de las tinieblas. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde os sepulcro tu victoria? El Hades, el infierno están vencidos por la sangre de Cristo. Qué importante todo esto para que sepamos cómo enfrentar, que tenemos herramientas, que Dios nos dio las herramientas. Primero la palabra, creerla, porque la palabra es la que nos muestra, nos revela, la palabra es luz y ella alumbra las tinieblas de nuestra mente y de nuestro corazón. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mis caminos. Por otro lado tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que si somos de Cristo, el Espíritu de Dios mora en nosotros para guiarnos hacia toda verdad y librarnos, por lo tanto, de la mentira. Y también tenemos la fortaleza que produce el congregarnos, y cuando nos congregamos hay una fortaleza espiritual y también hay una enseñanza que nos libra, porque el avisado ve el mal y se esconde, se protege. Entonces, lo bueno sería ver todo este mal, que para eso es este programa, para que podamos entender, ver todo este mal y ser uno de esos avisados y no un pasota que verdaderamente por contemporizar con este mundo, por quedar bien con las cosas de este mundo y con la concupiscencia, porque la Biblia dice que cada uno es seducido, tú que hablabas al principio de la seducción, cada uno es seducido según su propia concupiscencia, significa según el propio deseo que hay en su corazón. Entonces, por eso yo siempre hablo de el morboso deseo que hay de las tinieblas, porque es algo morboso que hay en el corazón. Es atrayente. Que atrae. Lo malo atrae. La desobediencia atrae.
A un niño le gusta hacer algo que su padre le ha dicho que no, porque va en la naturaleza caída que tenemos. Y tenemos que entender que eso hay que hacerlo. Tú has dicho ser pasotas. Todo pasota acaba en un accidente. Los pasotas de los stops, un día, en uno de los stops tiene un accidente. Los pasotas que por una curva 90 y la dan a 130, un día tienen un accidente. Los pasotas de Dios, al final, tienen un accidente. Qué importante, ¿no? No ser pasota, no pasar de las enseñanzas y las advertencias. El Señor dice, creed en Dios y estaréis confiados. Creed en sus profetas, en este caso aquellos que hablan la palabra de Dios, y seréis prosperados. Y la Biblia dice que no escuchemos, que huyamos, que no hagamos casos del enemigo de nuestras almas. ¿Cuál es el enemigo del alma humana? El diablo. En el mundo espiritual, él está en tinieblas, ha sido juzgado, está vencido. No obedezcamos, no sigamos a un Señor que arrastra eternamente al infierno. Sigamos a un Señor que es luz, que es amor, que nos libera y que nos ama. En un momento dijimos que si hay alguien que conoce el tema de la desobediencia y sus consecuencias, es Satanás. Lo mencionaste tú. Y precisamente como él conoce bien, él seduce para que tú y yo, si fuese posible, porque la Biblia dice que, hablando del anticristo, que querrá engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que el propósito del enemigo de nuestras almas es, aunque seas escogido, aunque seas un hijo de Dios, aunque seas un siervo de Dios, dar vueltas, seducirte de tal manera que hacerte caer. Porque él sabe que en el momento que tú desobedezcas la palabra de Dios, eres vulnerable a su poder. Totalmente. Mientras nos mantenemos obedientes a la palabra de Dios, estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo y el Señor nos libra. Pero en el momento en que Él logre hacernos desobedecer, ya nos quitan esa cobertura. Quedamos fuera de esa cobertura y quedamos expuestos a un poder que el diablo tiene. No es como el de Jesucristo quedó demostrado que es infinitamente mayor, pero es un poder mayor que el nuestro y que lo que quiere hacer es someternos a perdición, a dolor, a humillación, a fracaso y a tantas cosas. La Biblia nos advierte, el que esté firme, mire que no caiga. Y tenemos un ejemplo. Cristo cogió a 12 y uno entró en la seducción del diablo y llegó a poner precio a la cabeza de Jesús. Cobró unas monedas, pero ¿cuál fue su final? Un árbol, una cuerda, una horca, una perdición. Qué impresionante, ¿no? Qué secuencia. De la misma manera, hoy podemos trasladar esa secuencia, capaz que no es una moneda, capaz que es una aceptación social para participar de cosas que no convienen, capaz que es una autosatisfacción participando de cosas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y así podemos seguir con un montón de cosas. Lo que pasa es que cada uno, creo, que debe reflexionar, como dice la Biblia, paraos en los caminos y meditad. Sí, pero meditad bien, no quedándonos en blanco como enseñan las cosas orientales. No quedarte en blanco, sino medita en la palabra de Dios, que es la paz. Ayer una persona a la tarde, mientras paseábamos con nuestra nieta, alguien nos dijo, uy, hay un olor que me trae paz. Ese es un engaño del diablo. Quien trae paz es Jesucristo. Porque si tú vas a buscar un incienso que te traiga paz, te estás equivocando. Te están engañando. Porque Jesucristo dijo, sí, podéis tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Dios sobrepasa
todo entendimiento. Y va conforme, significa conforme a la voluntad de Dios, no como nosotros queremos. Exactamente. A nosotros, a los seres humanos, nos gusta con un pie aquí y otro allí, ¿no? Y el Señor dice no. Yo uso un dicho que a veces predicadores se han reído. He dicho, un cristiano a medias es una tontería completa. Con derechos de autor y todo. No es mío, no es mío. José Luis, muchas gracias. Gracias al Señor por todo. Esperamos que esta charla haya traído luz, nos haya puesto a reflexionar acerca del peligro de jugar o dejarse seducir o aceptar la seducción de las tinieblas. Seamos sabios. El avisado, o sea, el que acepta la palabra como de parte de Dios, ve el peligro y se aparta. Amén. Nuevamente, José Luis, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos de los amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV. Que Dios les bendiga.